Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de febrero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el miércoles, donde acciones internacionales presentaron comportamiento mixto. Perdón, hoy es martes, perdón, ¿qué pasó el martes? Vamos a corregir, tengan en cuenta acá martes. Acciones internacionales presentaron un comportamiento mixto y escasas variaciones a espera de minutos de la Fed e IPC de Estados Unidos. Recuerden que el mercado venía en rally, llegó a zonas de resistencias y en esas zonas han empezado a encontrar un choque entre compradores y vendedores a espera de sus fundamentales, sobre todo el IPC, que nos permitirá definir si el rally continúa o volvemos a presión bajista. Y acciones locales continúan en rally en medio de optimismo por utilidades empresariales y mejora en industria. Producción industrial, recordemos que por fin logró marcar números positivos para el mes de diciembre y el mercado entonces se impulsa en algunos activos del sector industrial. Datos del día de ayer, el índice NAP de construcción en Estados Unidos para el mes de febrero baja de 56 a 46. No se esperaban mayores cambios en este índice de confianza. Con este descenso, digamos que el mercado empezó a tener algo de volatilidad, pero de todos modos recordemos que el tema del invierno suele golpear un poco lo que es el crecimiento del sector construcción y ya se está viendo también en datos de construcciones iniciales que fueron publicados hace unos minutos. Manufactura de Nueva York para el mes de febrero se desacelera de 12.51 a 4.48 por debajo del 8.5 esperado, también en señales del primer trimestre un poco débil. Estaremos atentos entonces a minutas esta tarde, 2 de la tarde y mañana IPC para determinar entonces qué podría pasar ese 19 de marzo en la primera decisión de tasas de Janet Yellen. Y el nivel de riesgo continúa bajo, continuamos por debajo de los 16.15, lo que significa que el mercado continúa con algo de tranquilidad. No ha vuelto a los niveles de tendencia alcista fuerte, que es cuando el mercado está menos volátil. Recordemos que el mercado sube como palmera y cae como coco, así que solo un aumento de los 16 nos daría una corrección mucho más fuerte. ¿De qué dependerá eso? Posiblemente del IPC y de las minutas de la Reserva Federal sean los datos más importantes. Acciones de la región asiática presentaron comportamiento mixto en jornadas de casos fundamentales esperando el IPC de Estados Unidos. La producción industrial de Japón final para diciembre cae 0,1, mercado esperado ascenso del 0,2. Son datos que ya digamos que están un poco lejanos, 45, 50 días después de que no generan mayores cambios. Y Europa también con leves descensos a espera de los minutos de la Reserva Federal e IPC de Estados Unidos. La tasa de desempleo en Reino Unido para diciembre sube de 7,1 a 7,2. Así que por ahora el mercado lo que expresa es algo de cautela, algo de toma de utilidad después de los movimientos alcistas que se dieron durante jornadas anteriores. Y tenemos también el mercado colombiano con noticias. Semargos propone dividendo de 166 pesos por acción para acciones ordinarias. Este dividendo nace de las utilidades empresariales y de la liberación de reservas. Y también tenemos lo que es 231 pesos para las preferenciales. Aumenta entonces su dividendo para una parte de liberación y la utilidad se ubicó cerca de los 189.000 millones, creciendo en 60.000 millones para lo que fue el último trimestre del año, o sea que prácticamente el último trimestre tuvo la mitad de la tercera parte de las utilidades del año. Así que para el próximo año la expectativa de crecimiento de utilidades aparece para Semargos, pero su RPG sigue siendo relativamente alto. Ya vamos a ver cómo asimilamos esta nueva información, que la verdad sorprende con un crecimiento en utilidades empresariales. Reservorio Barco en el Pozo Leono 2 de Canacol produce una tasa neta de 2.406 barriles. No sé si sea el mismo que estaba el mismo pozo, pues el Pozo Leono 2 era el que estábamos con el último informe, que se conoció como 1000, ya están las pruebas netas y se incrementa entonces la producción. Vamos a ver si hay algún tipo de reacción con esta noticia en Canacol. Recordemos que después de la publicación de utilidades quedó con comportamiento lateral. Ya daremos los niveles claves en caso de que tengamos algún movimiento fuerte. 8.30, construcciones iniciales de Estados Unidos para enero bajan a 880.000 unidades año, desde el 1.048.000 del mes anterior, así que bajan entonces las construcciones iniciales. Ya sabemos es enero, el tema del clima logra impactar. De 8.30 tuvimos el IPP de Estados Unidos, vamos a consultarlo en internet porque no lo tengo anotado. Vamos entonces a consultarlo en Estados Unidos. Bueno, colocan como PPI. Aquí está índice de precios al productor. Se ubica en línea con lo esperado, esperaban 0.2%. El núcleo estuvo por debajo, así que por ahora en el IPP no hay presiones inflacionarias. Eso es relativamente bueno. Vamos a ver el IPC. Recordemos que si no hay presiones inflacionarias, el retiro del estímulo continúa
a la misma tasa posiblemente. Si hay mayores presiones inflacionarias, pues tendrían que empezar a evaluar qué tan rápido van a retirar ese estímulo. Y hoy tendremos a las 2 de la tarde las minutas de la Reserva Federal. Esas minutas nos darán señales de qué están pensando sobre el tema del estímulo los miembros de la Reserva Federal. Este es el informe con base en la última decisión de tasas de la Reserva Federal. Mañana tendremos el IPC de Estados Unidos, índice de la Fed de Filadelfia y variación semanal de inventarios de crudo. Entonces tendremos esas tres noticias mañana, sobre todo el IPC, muy importante. Así que en términos generales los mercados internacionales amanecen con cautela, esperan minutos de la Fed de IPC de Estados Unidos. Los inversionistas estarán atentos a señales sobre la mitigación de la política monetaria. Simplemente es una pequeña pausa justo en zonas de resistencia, como venimos ya en jornadas anteriores, a espera de esos fundamentales para que el mercado se sienta tranquilo y pueda continuar con el rally, o por el contrario, un aumento en el IPC nos generaría ese movimiento bajista. Mercado local continúa impulsado por resultados empresariales. No se descarta menor correlación con mercados internacionales por la publicación de resultados. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones llegando a 1600, 16.200. Recordemos esta zona de resistencia promedio móviles de 40 y 20 periodos. Ayer hay escaso volatilidad, simplemente una peonza, que estaría entonces generando la posibilidad de que el mercado se sienta a meditar un poco en esta zona. Dependerá de los próximos datos si volvemos hacia los 17 o volveríamos a tener presión bajista. Es una zona de indecisión. El sesgo del mercado es intentando cambiar a sesgo alcista, dependerá entonces de los fundamentales. El IPSA también descansa, hace una pausa el día de ayer. Esa pausa básicamente es la correlación con los mercados internacionales después del rally. Hay algo más de sesgo alcista al estar por encima de los promedios móviles, así que mientras esté sobre el 3600 hay posibilidad de que consolide una tendencia alcista a futuro. 3600 el soporte para generar una tendencia alcista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima también para en el día de ayer, entre 15.600 y 15.500, dependerá de la ruptura de esos dos niveles, darnos el sesgo para las siguientes jornadas. Y el dólar en el mercado local, traigámoslo acá en la pantalla, vamos a usar esta página. En CDFX, recuerden que ustedes pueden verlo en CDFX, estamos con 20 minutos de retraso, intentando entonces repuntar, contrario a lo que está pasando en el mercado internacional, que el dólar ha venido perdiendo fuerza. Esa zona de 20.40 aparecen de nuevo compradores. Y curioso, está aguantando el 2010 antes de tiempo. Así que por ahora, si logra aguantar ese 2010, puede empezar otro impulso alcista. Si rompe los 2010, podríamos ir a 1980. Hay algo de sesgo alcista contrario al resto del mercado. Así que Colombia ni siquiera en dólar está guardando correlación con el mercado internacional. Están apareciendo compradores mientras esté sobre 2010. Hay espacio para iniciar nuevo movimiento alcista. La pérdida de 2010 nos llevaría a 1980 movimientos en contra del panorama de los demás mercados. En cuanto al WTI, estamos 102 contra 103 y vamos entonces hacia resistencia. Ya llega la resistencia, esto supera el 102. Posible movimiento para las próximas jornadas, presencia de vendedores. El sesgo sigue siendo alcista, puede continuar mientras esté sobre el 102, hasta incluso 104, pero no se descarta que ya empiecen a aparecer vendedores después del movimiento de rally de jornadas anteriores. Y el euro peleando contra los 37.50. El sesgo sigue siendo alcista. Si logra mantener los 37.20, puede avanzar a 38.30 y 38.70. 37.30 entonces el soporte. Bueno, llegamos al índice Colcap, que contrario a los mercados internacionales continuó con mayor avance, aunque el índice también es con algo de peonzas, no con tanta fuerza, hacia la zona de promedios móviles de 40 periodos. Recuerden que había espacio hasta el 1550 y 1517 es el soporte. Mientras aguante, no, 1520 lo vamos a modificar. Mientras aguante el 1520 puede volver a 1550, empezar a oscilar por esta zona y si hay ruptura iríamos a 1600 y cambiaríamos a tendencia alcista de mediano plazo. Estamos justo en ese punto de inflexión también para el mercado internacional, perdón, local, donde nos daría la posibilidad de cambiar o no a tendencia alcista o de nuevo volver a bajista. El mercado estará muy atento sobre esos movimientos, estamos justo contra los niveles de resistencia. Banco de Bogotá. Tenemos todavía el lateral de 68 a 64, continúa 68 a 64, continúa ese comportamiento lateral como escenario probable. Bolsa de Valores estuvo repuntando o moviéndose más bien el día de ayer con buen volumen, pero no logra pasar los 22 ni los 22.20. Recuerden que tendrá que pasar ese nivel para cambiar de sesgo.
Ahí aparecieron de nuevo los vendedores y la presión sigue siendo bajista. Así que si no recupera pronto los 22, 22, 20, podríamos estar hablando de 20, 60, 20 y 19, 8 como los siguientes niveles de soporte. Celsia espera de resultados empresariales. Continúa la indecisión entre 5.530, 5.530 y 5.350, 5.350. La ruptura de algunos de esos dos niveles daría dirección, por ahora simplemente el mercado expresa algo de cautela. Cementos Argos continúa con muy buen rally, pero con poco volumen en ese movimiento, mostrando entonces crecimiento en utilidades para el último trimestre, unos buenos resultados. Un RPG que continúa siendo alto, el cual debería limitar en cierto modo los ascensos, pero por ahora dámosle prioridad a los técnicos porque no están muy enfocados en fundamentales. Ya estuvo ayer negociando contra el 9200 y empezando a presionarlo, así que dependerá de lo siguiente. Si en próximas jornadas logra mantenerse sobre el 9100, 9100, es probable que logre avanzar a 9500 e incluso 9700, 9500, 9700 como los niveles de resistencia. Si rompe el 9100 se anularía la presión bajista con posible descenso en primer soporte a 8700. 9100 será entonces el soporte del movimiento de corto plazo que continúa siendo alcista. 9100 independiente de la publicación de resultados. Cemex Latam Holding, fuerte rally, continúa el impulso, no hace corrección y continúa tendencia alcista, logra aguantar los 15.000, ahora 15.700. Mientras logra aguantar los 15.700, el rally se extiende y tiene espacio para llegar a 16.600 y 16.800. 16.600, 16.800, continúa entonces el impulso sobre el 15.700, que será el soporte del sesgo alcista que se mantiene para Cemex Latam Holding. Canacol, hoy anunciando entonces actualización de pozo y mucho volumen el día de ayer, curioso, aguantando los 12.000 y una velita tipo martillo. Así que si hay ruptura de los 12.700, ya que tenemos un fundamental 12.700, si se mantiene por encima de ese nivel más allá de la primera hora de negociación, hay espacio para volver a los 13.500, 13.600. Gran parte del incremento se ha descontado, así que digamos que puede ser que los avances no sean de rally con estas nuevas noticias, pero sí logré sacarle un poquito del sesgo lateral que lo había dejado en la presentación de utilidades. 12.700 y hay ruptura de probabilidad de ascenso a 13.600, 13.800 para Canacol. En caso de ruptura de los 12.000, se perdería el sesgo y volveríamos a los 11.100. 12.000 es el soporte ahora de lo que podría ser un movimiento alcista después de un martillo, de una vela tipo martillo que anuncia presencia de compradores. Con concreto, marcando precio en el día de ayer, pero sigue sobre los 400, 390. Mientras siga sobre ese nivel existe aún probabilidad de 450, 480. Si pierde los 390, volveríamos a 340 como nivel de soporte para con concreto. Entonces continuaría como el escenario probable. Corficol tenemos entonces la indecisión por el recorte en el dividendo y continúa con soporte en 35.300. Nos está marcando 35.300 contra 36.737. Posibilidad de comportamiento lateral continua en esa zona. En caso de romper los 35, podría descender incluso 34 y 33.300. Importante el soporte de los 35 por ahora en el corto plazo. Ecopetrol logra aguantar en el día de ayer. Vean, descenso con bajo volumen, ascenso con algo más de volumen. Así que vamos a dejar el 3.660 de corto plazo. Mientras esté sobre el 3.660 hay espacio para volver a los 3.800. La pérdida de los 3.660 aún no puede llevar a 3.550, que sigue siendo un soporte de tendencia alcista. Solo rompiendo el 550 perderíamos el sesgo. Vamos a dejar esos soportes 3.640, 660 como el de corto plazo. 3.550 el de mediano. Mientras esté sobre esos niveles aún puede llegar a 3.800 y 4.000. Por ahora el sesgo continúa siendo alcista para Ecopetrol. Empresa de Energía Botada, esperas de los resultados también en zona de promedios móviles de 40 y 20, presentando algo de indecisión. No obstante, mientras aguante el 1400, aún existe el sesgo alcista. 1470 es la resistencia, han sido los dos niveles importantes, 450 contra 470. Así que si rompe 470 puede avanzar, si rompe los 400 perdemos el sesgo. Seguimos en ese escenario de lateral como escenario probable y los dos niveles de rupturas. El cóndor no ha evolucionado
se mantiene en zona de soporte. Rompiendo el 1200 podría avanzar al 1250. Recuerden que igual se mueve con muy poco volumen este activo. Enca, después de publicación de resultados, no ha vuelto a marcar precio. Seguimos 8.40 contra 9.6 y a ruptura del 9.6 podría avanzar hacia 10.40 y mayores niveles. De lo contrario, 8.40 sigue siendo el soporte como escenarios probables. CTV tampoco sin fundamentales por ahora, sigue en 400. Esperaremos entonces noticias de resultados empresariales para ver qué tendencia podría tomar el activo. Éxito, luego de publicación de utilidades los volúmenes descienden y pues, con ese descenso en utilidades posiblemente tengamos un 28 como resistencia fuerte y un 26 como soporte, así que por ahora posiblemente continúe con ese escenario. Grupo Argos, ayer impulsándose con fuerza pasando los 19, así que mientras aguante los 19 hay espacio para 20 y por la fuerza del movimiento en el día de ayer 20.400 como las zonas de resistencia. 19 el nivel que soporta el movimiento alcista. Si pierde los 19 podríamos ir de nuevo a 17.700. Mercado intentando cambiar de tendencia al operar por encima de los promedios móviles de 40 periodos. Grupo Aval, buen volumen en el día de ayer, muy buen volumen. Recordemos que la zona entre 1220 y 1180 es la zona de soporte. Así que mientras esté sobre esa zona, existe todavía posibilidad de volver a 1300, 1320. Zona de soporte entonces entre 1220 y 180. Aparecen compradores con volumen en el día de ayer. Sesgo alcista se mantiene. Grupo Sura, parecen fuertes vendedores en la jornada. Después de intentar cambiar el sesgo, nos deja el 33.100 como la resistencia. Mientras esté por debajo de 33.100, el sesgo puede ser algo vendedor, pero solo rompiendo el 31.400 puede iniciar presión bajista. 31.400 puede ser el soporte de corto plazo para alguna lateralidad. Si rompe el 31.400 podría volver a los niveles de 29.600, niveles importantes. ISA sigue la presión bajista poniendo en riesgo el 7.500. Recordemos que estaba como zona de soporte. Ahora nos toca decir lo siguiente, 7.600. Si ISA no recupera pronto los 7.600, su escenario de descenso puede ser hacia los niveles de 7.100 como siguiente nivel de soporte. 7.100 los niveles entonces para ISA como siguiente nivel de soporte. La ruptura de los 7.600 lo podría llevar hacia la zona de los 8.000. 7.600 queda ahora como resistencia de corto plazo. ISAGEN. Vamos a ver qué tenemos para ISAGEN. Un segundo y demora en la carga de la gráfica. Se estabiliza ya cerca de los 2.955, 950. Posible estabilidad en esos niveles a espera de mayor información como escenario probable después de recuperar un poquito el pánico o la exageración por el 90 del activo. Igual una cosa es que no se venda, pero la otra cosa es que la empresa continúe con resultados buenos. Así que por eso simplemente se ajusta cerca de esos precios de 2.900. Mineros. Continúa sin repuntar, el oro ya descansando un poco, por encima de 1300 la onza. Recordemos el 300 sería el nivel que posiblemente detone un ascenso al 3400, mientras esté por debajo igual continuamos entre 2800 y 3000 como la zona de soporte. Nutresa, avanzando con fuerza en el día de ayer, la idea era permanecer un poco más lateral, pero con buen volumen, con la noticia avanzaron hacia los 26 el promedio móvil de 200, un nivel muy fuerte. Vamos a ver qué pasa con ese promedio. Si rompe los 26, abriría espacio para un nuevo sesgo alcista 27, pullback y 28 como escenario probable. Dependerá de cerrar por encima de los 26 en próximas jornadas. Si no lo logra, podría volver de nuevo a niveles de 24.7, que es el soporte de sesgo alcista, para un descanso o un nuevo movimiento más tarde, pero si rompe 24.7 volvería el movimiento bajista. Estamos en un nivel de resistencia importante donde podríamos cambiar o no a una tendencia alcista de más largo plazo. Por ahora los 26 importantes a nivel promedio móvil de 200 para Nutresa. Preferencial Aval aguantando los 1220, 1180. Recuerden que esa es la zona de soporte. Mientras se encuentre por encima de esos niveles, aún puede volver a los niveles de 1300. Entonces 1220 contra 1180. Preferencial Avianca Holding, estamos con indecisión y con soporte en el 440, 4200. Si logra aguantar el 4200, hay espacio para volver a 4400, 4600. Ayer hay algo de descanso con bastante volatilidad, presionando los 400 en los dos niveles.
Si hay ruptura de los 4.200 puede volver hacia la zona de 4.000, 3.950. Ahí estaremos evaluando entonces un lateral de mediano plazo. Importante 4.000, 3.900, 4.000 como zona de soporte, 4.200 la de corto. Si aguanta 4.200 podría buscar 4.600, 4.800 como escenario probable. Bancolombia, buen volumen en el día de ayer, igual. El escenario sigue siendo lateral entre los 24 y los 22, a espera de todo el proceso de emisión y el IPC de los Estados Unidos. Preferencial Carvajal Empaques vuelve a ascender en el día de ayer, no marca precio, no, sí, desciende en el día de ayer por pérdidas y pago de dividendo, lo cual digamos que molesta un poco al mercado, pérdidas y pago de dividendo. Así que mientras esté por debajo de los 3.100 todavía no se descarta presión bajista. Solo rompiendo el 3.100 podría generar un cambio en el sesgo, que pese a que estaba en zonas de soporte, pues digamos que los resultados no fueron favorables, lo publicado fueron pérdidas de nuevo, genera esa presión bajista. Preferencial Semargos, mientras aguante los 9.000, hay espacio para 9.500 y 9.800. 9.000 sigue siendo el soporte, solo la ruptura de los 9.000 podría llevarlo de nuevo a otros 8.500, mejorando en utilidades, lo cual digamos que hay que reconocérselo en la gráfica, aunque los múltiplos siguen siendo relativamente altos. Eso le da algo de fuerza al 900 como soporte. Preferencial de vivienda ya desciende en el día de ayer. Único banco que ha presentado rally significativo, sin fundamentales particulares. Vamos a dejar el 23.600 como resistencia. Mientras esté por debajo de él puede corregir a 22.500. Si él logra aguantar los 22.500 puede volver a presionar con movimientos alcistas. Si pierde los 22.500 podríamos ir a 21.400. 22.500 como la zona de soporte. Preferencial grupo Argos. Impulsándose por encima de los 19. Recuerden que si logra mantener los 19 puede volver a 20, 20.600 donde está el promedio móvil de 200. La pérdida de los 19 lo podría llevar de nuevo hacia los 17.300. Preferencial grupo Sura, vela de vendedores en 34, posible corrección hacia los 32. Si aguanta los 32, puede estar 32, 34 y tarde o temprano volver a tener un sesgo más alcista. Pero si rompe los 32, la presión bajista podría llevarlo a 30 o niveles inferiores. Y para terminar, Pacific Rubiales que continúa con su escenario lateral entre 32 y 28, 28.400, 28.700. Continuamos entonces sin rumbo alguno en Pacific Rubiales con comportamiento lateral. Así que en términos generales, mercados internacionales acercándose a resistencia, esperarán en minutas e IPC la posibilidad de cambiar a sesgo alcista o volver a tener algo de presión bajista. Estamos en resistencia. Y en cuanto a mercado local, con noticias puntuales de varios activos, podría perder algo de correlación con mercados internacionales. Esperan también de utilidades empresariales. Bien, ¿cree que pasemos entonces a las preguntas? ¿Creen que el IPP de Estados Unidos impactará positivamente el dólar euro? Bueno, o euro dólar, es diferente verlo. Igual, lo que podría hacer, lo vamos a hablar más con el euro dólar, que es la tasa de cambio que estamos viendo. Podría mantener todavía el sesgo alcista como escenario probable. Recuerden el 37, al 37.30 o 37.20 como zona de soporte para mantener ese sesgo. Si lo rompe, pues quiere decir que el dólar podría empezar a ganar algo de fuerza. Veo que el anterior era C7 de 1062 barriles de 1.2 y ahora es Barco 2436. Listo, gracias por la información, porque yo también tenía esa duda sobre si era el mismo pozo o no, así que el anuncio de Canacol la podría mantener todavía con sesgo alcista. Recuerden el soporte de los 12.000 para ese nuevo sesgo alcista con nuevo fundamental de Canacol. ¿Cuál es el motivo de los bajos volúmenes del Cóndor? El tamaño de la compañía, el tamaño del flotante, podrían ser uno de los dos, podrían ser dos razones para ese bajo volumen. Porque baja ISA no tengo un fundamental claro, pero pues mientras esté por debajo del nivel de resistencia, los 7.600, el sesgo sigue siendo bajista. El múltiplo alto de Semargos ayuda a Cemex Latam Holding, exacto. Recuerden que siempre hemos visto como que los múltiplos de Cemex Latam Holding son mucho más bajos que los de Cementos Argos, lo cual ha hecho que los movimientos sean mucho más interesantes en ese activo petrolero. Petrolero, no, cementero, perdón, cementero. Cuando publica resultados ISA y qué se espera, ya digamos que se estabilizan, incluso han mejorado un poco frente a lo que fue todo lo sucedido con Brasil, así que por ahora esa zona del 700 podría ser un soporte relativamente fuerte. ¿Cómo se comporta Preferencial Bancolombia para tener como referencia en la edición que va en curso, en la misión que va en curso? Por ahora posiblemente sea comportamiento lateral. Los múltiplos han quedado por debajo de los múltiplos de los demás bancos en el mercado local, así que hay un descuento.
interesante y dependerá entonces del IPC, después si tendremos un ajuste más alto o no. Pero por ahora los múltiplos de Bancolombia han estado, están más bajos que la mayoría de bancos del sector. ¿Cómo explica que en BBC compren más de 1.000 millones a 22 y luego dejen tumbar con 1 millón a 21.2? Eso pasa cuando digamos que las puntas están muy abiertas entre demanda y oferta, así que digamos que es para característico de la liquidez del activo. No obstante, tendrán que romper el 22-22-20 para poder cambiar de dirección. ¿Qué pasó con la venta de Isagen? Aún no tenemos información sobre el particular. A mí me aparecen desde hace unos días unas acciones de HPF Bancolombia. ¿Cómo hago para pagarlas? No, los DH son derechos de emisión, DH. Si ustedes recuerden que los accionistas tienen una preferencia, así que si no desean o desean vender ese derecho de emisión, ustedes pueden hacerlo. Si no quisieran comprar más acciones de Bancolombia, pueden llegar a vender ese derecho de emisión que equivale a la diferencia entre el precio de emisión, el cual no sabemos aún, y lo que es el precio de mercado, pues sería un tentativo. En este caso, pues uno podría salir a vender el derecho de participar en la emisión. No son acciones, son derechos de participar en las acciones, en la emisión. Si quisiéramos, entonces si vendes el derecho no participarías en la emisión. Si quisiéramos comprar acciones de acciones en Estados Unidos, ¿cuál sería el procedimiento? A través de la plataforma eTrading no lo tienen por ahora. Ya estaremos lanzándoles más información sobre la adquisición de activos en Estados Unidos. El día 24 es la asamblea de Cementos Argos. No tengo la fecha exacta, pero creería que sí es la asamblea. Recuerden que ya decreta dividendo, falta la aprobación. Se propone dividendo, falta la aprobación en la asamblea. Y estaremos atentos a ver qué pasa, pues digamos que es muy probable que el dividendo se apruebe. Es un dividendo también superior a las utilidades del ejercicio. Entonces recuerden que cada activo está generando entonces su propia tendencia y en cuanto a los mercados internacionales son activos bastante correlacionados, el escenario es a cautela espera de minutas e IPC, así que posiblemente esos datos nos continúen el rally o nos generen nueva presión bajista. ¿Cómo se vende el derecho de las acciones preferenciales de Bancolombia? Bueno, ya les estaremos enviando un instructivo para que lo tengan mucho más claro, pero DH significa derecho de emisión. Bueno, por ahora entonces muy buen día para todos. Recuerden 2 de la tarde, minutas de la Reserva Federal.